Digo, es algo impresionante, pues pensando, para usted además, que viene de familia alemana, que todo eso, ¿cómo ve en Berlín el Atikva en pleno estadio? Impresionante. Mira, ya que estaba en Alemania, invité a mis hijos, fuimos a ver la Copa Europea. Ya. Y la verdad, cuando estuve en la puerta de Brandenburgo, donde ahí se juntaban los soldados con Hitler, ahí les hacía sus arengas, realmente pues sí te entra algo especial. Había vuelto a Alemania después de Sí, fui a Alemania sus papás al Mundial al Mundial. de fútbol. Sí. Y fui a conocer la casa donde nació y vivió mi papá. ¿Sus papás regresaron alguna vez a Alemania? Nunca quiso. Nunca quiso. Es más, nunca hablaba del asunto. Invitaron a papá que hablara de cuando llegó a México y nunca quiso hablar de Alemania. Y mucha gente fue así, no Claro. quisieron hablar. Mis propios papás en algún momento. ¿Y cómo se sintió usted entonces llegando a Brandenburgo, viendo la casa de sus papás? Mal. No, cuando fui la primera vez, no me sentí porque era el campeonato mundial de fútbol. No quería yo ir a Alemania. Mis hijos me dijeron, papá, vamos, la vamos a pasar sensacional. Vamos Y fui con mis hijos, mi yerno, mis hijos. Y estuvimos muy bien, porque estuvimos viajando, viendo a la selección mexicana. Como tú dices, al fin y al cabo somos mexicanos. Definitivo. Aquí y todos nos sentimos mal de que no acabara calificando más, pero así bueno. Así es. Entonces no sentí tan mal la situación. No me sentí mal, me sentí muy bien. Ahora que fui por segunda vez y que estuvimos en Berlín más tiempo, sí no me sentí cómodo. Y eso que hoy en día es Berlín es totalmente diferente. Así es. Con un trato hacia el pueblo judío, hacia Israel, tanto como decíamos, muy diferente. Sí. Pero se respira, se siente o se trae. Digo, usted no le tocó, no estuvo en Berlín. No, usted nació en México, pero se siente diferente estar allá. Sí me sentí diferente. Quiere decir, no quiere decir diferente, pero cuando estuve el primer día, Berlín es muy bonito. Segundo día, hay mucha gente que va judía de Berlín y que está feliz. Pero cuando fui esa noche, pasé por la puerta de Brandenburgo, no sé, sentí algo muy especial. Donde Hitler ahí arengaba a sus soldados, pues no puede ser, no, porque aunque no lo hayas vivido, lo llevas en la sangre. Claro. Y aunque el papá no se lo haya contado, porque como dice, nunca lo habló. Pero lo conoces porque te lo enseñaron en la escuela, lo enseñaron en muchas partes, había películas, en el Betar hablamos de eso, de todo eso. Sin embargo, el judío se lleva en la sangre. Definitivo. Y dentro de esa parte de judaísmo. El judaísmo es, claro, no se puede, siendo religioso o no siendo religioso, siempre se trae ese granito, ese poquito, ese mucho, no importa el grado de cuidado que se lleve. Eso no quiere decir que yo no quiera México, aquí me hice, aquí gano, aquí están mis hijos, aquí me van a enterrar. Hasta 120 y más, como diría. Aquí me van a enterrar, aquí vivo con mis hijos, están mis nietos, pues ya somos mexicanos, pero nunca debemos olvidar nuestra religión. Claro, no son cosas separadas que hay que siempre saberlo manejar. Somos mexicanos de religión judío y es algo que siempre hay que manejar. Y algunas anécdotas de su juventud dentro de todo esto, del Betar, del ser judío, del Parque México ya nos contó, pero algunas anécdotas, digo, seguramente no era el niño mejor portado tampoco. No era portado porque me metieron en una escuela militar. Me sacaron de la Yafne el segundo año de secundaria y me metieron a militar, a una escuela militar latinoamericana. Sufrí muchísimo en esa escuela. Soy hijo único. Siempre viví bajo del vestido y pantalón de mis papás. De repente pues no había ni vestido ni pantalón, había otra cosa, internado. Y bueno, cosas pues te puedo platicar como todos en la vida. O sea, hemos pasado en nuestra juventud y en nuestra niñez muchas cosas
que podríamos platicar. Platíqueme algunas. Pues que yo jugaba ahí béisbol, me emocionaba mucho, jugaba fútbol americano, siempre fui deportista. Sí. Entonces en el Parque México pues era yo jugador jugaba fútbol americano. ¿En el Parque México se llevaba una liga o qué? Porque hoy vemos el parque y dices dónde se podría había jugar. Una liga, que era el parque de fútbol americano, que era ahí en la fuente, a un costado de la fuente donde está el sí, sí. parque grande, ahí jugábamos béisbol, fútbol y sábados fútbol americano. Entonces se hacían todos los deportes y ahí, bueno. Ni pensar hoy en mucha gente que ni siquiera iría al parque hoy. Así es. Y ustedes se la vivían al parque. Nosotros vivíamos en el parque. Vivíamos ahí juntos, no ni judíos. Y la liga lógicamente no era judía, era una liga... No había ligas judías. Luego nació el Deportivo. Sí. Y empezamos a ir al Deportivo. ¿Y qué tan bueno eran los deportes dentro de eso antes de ir al Deportivo? ¿Qué tan bueno era ahí en... Deben haber sido buenos enfrentamientos. Americano, bueno, el americano no era tan popular, pero béisbol... Era difícil el americano, el béisbol también era... No, había buenos partidos, buenos. El fútbol, soccer, creo que salieron 2 o 3 muchachos ahí, se hicieron profesionales en aquella época. Había muchachos que salieron artistas como Alberto Vázquez. Pues había de todo. O sea, la verdad en el Parque México había de todo. Era un grupo de jóvenes que éramos deportistas, la mayoría. Había también algo de cigarro, había algo de... Empezaba a haber un poquito de alcohol, que no era para nosotros los deportistas. Ustedes eran 100% deportistas, o por lo menos así les decían a sus papás. 90%. No, sí éramos, porque los papás iban a vernos. Y no eran judíos todos los que estaban. No eran judíos, compartíamos. Sí, todos recordamos alguna época de jugar en la calle, con los amigos. En la calle jugaba yo fútbol americano, de tochito. En la calle de Campeche, no pasaban coches, ahí jugábamos. Agarrábamos el balón. Uno que otro cristalazo. No sé, jugábamos al bote en las noches, escondidas. En fin. Se extrañan esos tiempos cuando se podía jugar en la calle, cuando se podía estar. Hoy en día planeamos, ustedes mismos construyen y piensan en un parque interno. ¿Se extraña ese tiempo en México? ¿Te digo la verdad? ¿O qué sucede? No lo sé. Nosotros nos dedicamos a trabajar. Es parte de nuestra vida importante. Ya no extrañamos nuestra niñez, nuestra juventud. Yo creo que sí, todos, ¿sabes? Recordamos. Pero cómo viven hoy los jóvenes, pues tienen otra forma. Por ejemplo, yo creo que mis nietas, pues sí los llevaba a mi hija al Parque México, a veces, o al Parque Polanco, pero de otra manera yo creo, no... Entonces ya no los dejamos, ya no van solos, yo me iba solo a jugar y llegaba 10 horas más tarde a mi casa a decirle a mis papás, ya llegué. Así es. Hoy no me imagino que los niños se fueran a... Pedíamos aventón, me acuerdo, para ir a Ciudad Universitaria, que queríamos ir a Ciudad Universitaria, pedíamos aventón y nos llevaban en aventón sin miedo de... camiones, etcétera, etcétera. Los camiones de hablar era lo que usábamos. De esas épocas, ¿qué valores le dejaron en cuestión? ¿Qué se le quedó marcado en esa integración hacia la comunidad, fuera de la comunidad y con la gente? ¿Qué valor le quedó? A mí lo que se me quedó marcado es superarme. Yo quería siempre superarme. Si jugaba fútbol, quería ser de los mejores. Si jugaba béisbol, quería ser bueno, quería batear bien, quería pichar, quería cachar. Yo siempre quise era yo muy competitivo en los deportes, me gustaba figurar. Y eso en la vida también te ayuda para la vida en sí, donde la vida es una lucha constante de todos los días. Te levantas y tienes que pensar qué vas a hacer ese día, en qué te vas a ocupar, cómo vas a hacer llevar mucha gente, trabajar para llevar dinero a su casa o ganar dinero. Entonces ya tu vida ahora tratas de ser ganador en tus negocios, de que te vaya bien, pero ya no es como antes. Ahora te vaya bien para tu familia, te vaya bien para tu organización que tienes, te vaya en tu negocio, que te vaya bien
es parte de la vida, ¿no? Que te vaya bien como... eres triunfador porque puedes mantener una familia. No estoy hablando de cantidades. Estoy hablando de aquel que puede tener una familia que la puede mantener, que aunque pague renta, tiene que pagar ahora, las colegiaturas son altísimas. Entonces debe ser alguien... Yo me sentía muy orgulloso, sí me acuerdo cuando me casé y tuve mis primeros 2 hijos, yo era un papá que podía mantener a mi familia, me sentía orgulloso cuando les compraba sus zapatitos o su ropita, iba con ellos de compras. Yo creo que eso es lo que nos hace cuando nos casamos. Para ser triunfadores no quiere decir que ganemos mucho dinero, que podamos tener una familia y estar orgullosos de esa familia y que nosotros la hayamos podido mantener. ¿Y qué tan importante es en esa parte de mucho de triunfar, ya puedo mantener a mi familia o batallo, oye, me cuesta trabajo, la parte de ayudar a los demás? Supongo que hasta cuando jugaban en el americano, con el que no es judío y con el que es, ese de ayudar, era todos los deportes que nos platicó en esa época, Sí. son de equipo, fútbol, béisbol, Es una muy buena pregunta. americano. Claro, es una muy buena pregunta, porque empiezas a pensar en que no solo tú puedes ser el ganador, sino que tienes que hacer un equipo para ganar. Y esa es parte de la vida. Siempre tienes que hacer un equipo para ganar. Y muchas veces ahí eran con gente que ni se conocían o apenas se conocían o que no sabían mucho más, Sí. pero en ese momento había que No trabajar nos juntos. conocíamos, pero había que trabajar juntos. Y al día siguiente o a la semana siguiente ya lo conocías y ya te saludabas con él. Oye, qué buen partido nos echamos la semana pasada. O... Qué duro le pegaste al otro en el americano, le robaste el balón, pero qué buen foul, Así qué buen es. gol. Pero mira, ¿qué te puedo yo decir? Resumiendo un poquito, la vida es muy rápida, muy corta. Ahora lo puedo decir. Cuando eres joven, yo pensaba cuando estaba en la primaria, por ejemplo, que oía yo que en el 2000 se me hacía que iba a pasar un siglo y medio para que llegara el 2000. Siempre pensabas en eso, o sea, Claro. nunca te ubicaste en que va a ser, llegó tan rápido y llega tan rápido que tienes que aprovechar los momentos de tu vida en todo, porque cuando volteas ya pasaron. Y entonces el momento que ojalá la gente pudiéramos aprender todos, de aprovechar los momentos hermosos de la vida y también los difíciles para aprender y no volver a cometer ese tipo de errores. Aprovechar porque la vida es muy, 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 muy rápida. Algo que nos ha aprendido en el judaísmo dentro de eso mismo de la vida es que la vida no nada más es para nosotros, es para ayudar al prójimo. ¿Qué tan importante es esto para toda la familia Hirschman? El ayudar tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad, con fundaciones, con todo. Tienen distintivo ESR, pero no como empresa, como persona. ¿Qué tan importante es tener esa? Mira, me lo dejó mi papá, de tarea. O sea, acuérdate que ellos piensan mucho en el diezmo. Sí. El judío, los religiosos, no sé si lo cumplen o no. Mi papá lo cumplía. No sé si completo, pero siempre donaba algo. Y bueno, si naces judío, si te conviertes, tienes que tener un poquito más trabajo, porque te cuesta ser judío. No es fácil. Claro. Ser judío tienes que estar ayudando a algunas organizaciones, gente que no ha podido, porque hablamos de las colegiaturas ahora, hablábamos de falta de alimento, hablábamos de padres que no tuvieron la capacidad de poder tener una familia, o tener una familia pero no poderla mantener, niños que están... Y ahí tienes que apoyar, no nada más al Estado de Israel, tienes que apoyar básicamente aquí a las familias que necesitan. ¿Y fuera de la comunidad judía? También, fuera de la comunidad, pues nosotros tenemos empresas que son socialmente responsables, las empresas dan becas, estuvieron dando becas para primaria, secundaria durante mucho tiempo a la señora Margarita, le estuvimos dando becas. El World Trade Center siempre da apoyo a instituciones que lo requieren, que se demuestra que sí se requiere y se da. Tenemos consejos donde a principios de año se ve qué es lo que se va a dar en el año y a quién se le va a dar.
¿Y cuál es la importancia para la comunidad judía de ayudar hacia afuera de la comunidad judía? Porque muchos dirían, ¿para qué? Si es de la comunidad. Yo creo que, como hablábamos, hemos recibido mucho. Y para recibir hay que saber dar. Eso es bonito. Entonces tienes que dar para saber recibir. Me queda una sola duda. Exactamente. Me queda una pequeña duda en todo esto. ¿Alguna vez entre sus negocios, su vida, etcétera, ya me contó que pues, eran los judíos X con P mayúscula? ¿Alguna vez en sus negocios, en su vida, tuvo algún enfrentamiento, alguna situación que le creara problemas por el hecho de que dijeran, con el judío no hago negocio, o con este no, o con este sí, o voy a hacer el negocio con el judío porque él sí sabe hacer negocios hacia la buena y hacia la mala? El ser judío he oído, no me acuerdo, pero sí he oído, este es judío, me gusta acercarme con él. Sí lo he oído, pero también he oído lo otro. He tenido varios problemas. Una vez estaba yo en un juzgado ahí de la Secretaría del Trabajo y estaba yo con un abogado o con un líder sindical y me dijo, es que ustedes los judíos, de una forma insultante. Y en pleno juzgado le pegué enfrente del abogado y todo eso, y se armó muy grande la cosa, pero pues éramos jóvenes, ¿no? Claro. Tenía yo 25, 26 años y estaba yo en un juzgado y sí me pasó, pero sí, hoy es la cosa de que yo con los judíos no hago negocio. Y actualmente hay gente que no hace negocios con los judíos. Y a mí me ha tocado la situación, conozco por ahí a alguien que a lo mejor conoce, es un constructor, que me dijo, yo no hago negocios si no es con judíos, ellos saben hacerlo o ellos son decentes. Creo que no se puede catalogar y definir, pero que a cada quien habla como le fue. Exacto. O sea, yo te voy a platicar, yo fui a comprar un terreno, me quería yo cambiar a un campo de golf que está ahí que también viven judíos, aclaro, Sí. en X lugar. X lugar, y entonces fui, me interesó mucho comprar un departamento ahí, quería yo vivir ahí, y entonces fui 4 veces, ya quería yo pagar, le dije hagan un descuento porque voy a pagar así y asado, y me dice... Digo, negocios son negocios y así está en el sector inmobiliario. Me citó la señora y me dijo, fíjese que la cuota de judíos está cerrada. Pleno siglo, hoy, Y le en digo, estos ¿para tiempos, qué? ¿Para qué? Me invitó usted a desayunar. ¿Por qué no me dijeron desde un principio? ¿O por qué no ponen un letrero afuera? No se admiten judíos. Pues es más fácil. Están ustedes en un área que hay mucha gente de religión judía. Después me enteré que hay judíos que compraron y viven ahí. Claro. Cuando se enteraron de que era el señor Justino Hirsch o no sé qué, me hablaron por teléfono. Primero no le tomé la llamada al dueño, que lo conozco, sé quién es. No le tomé la llamada. Segundo, me habló la vendedora. Señor Justino, que no sabían que... Y yo le contesté a la vendedora, dile al señor que yo no voy a donde no me quiere. Claro. Esa fue mi contestación. Se acabó. Luego supe que hay judíos que viven ahí, hay gente de religión judía, otra vez. Hay gente de religión judía que vive ahí. Que bueno, yo entiendo que muchas veces, también lo entiendo, nosotros hacemos un edificio y no queremos que vengan gente que no sean judíos. Donde yo vivo actualmente, pues todos no pero se permite y todo, tratamos de, pero no hay una restricción como tal que le dijeran, no, ya se llenó la cuota de judíos y no judíos. Bueno, te voy a decir, yo después, cuando me enojé muchísimo, recapacité y dije, bueno, nosotros tenemos un edificio en Acapulco que tenemos... Bueno, sí han ido gente que no es judía que quiere comprar y subterráneamente ni a ellos les gusta, claro, que seamos todos judíos, ni a nosotros nos gusta. Si alguien compra, pues se va a comprar, claro, pero va a tener que convivir. Y yo creo que no hay nadie hasta ahorita que haya comprado un departamento porque todo el edificio son judíos. Ya. Eso, creo que los dos caemos en la misma. Así como, lo más curioso es de que nos molesta, o sea, sí. Nos molesta que nos los hagan, pero cuando lo hacemos,
pues de momento yo me molesté muchísimo, y Claro. desgraciados, ¿no? Pero después, ¿sabes qué? Dije, pues si nosotros hacemos lo mismo. Definitivo, no, es algo que no tendríamos ni que estar haciendo, porque además somos geniales en ese sentido. Bueno, pero mira, lo que pasa es que nosotros queremos que nuestros hijos se casen con gente de religión judía. Sí, Si los hijos van a compartir viviendo en un edificio que hay una mezcla, pues se corre ese riesgo de que tu hijo no se case con alguien de religión judía. pero tenemos que vivir en un país donde la mezcla estás todo el día y trabajamos y vivimos Va a pasar con él, lo que y vamos a ir en universidades y vamos a vivir, trabajar y no, De ya no acuerdo. trabajamos. Va a pasar lo mismo que está pasando en Estados Unidos. O sea Claro. que con los años, y ya está pasando en México, te guste o no te guste, ya los jóvenes empiezan a casarse con gentes de no religión. Porque te digo una cosa, a la gente que no es de religión judía tampoco le gusta que sus hijos se casen con una judía o con un judío, lo mismo. Pero ya muchas veces los muchachos no van a hacer caso. Claro, Se casan y después vienen las broncas. Pero se casan, es como si no quiere decir que un judío se case con alguien que no es judío. Cuando se casa un protestante con un católico, también ahí, vamos a poner, es lo mismo. claro, Es parecido, no lo es parecido. Es parecido cuando se casan gentes de dos religiones diferentes. Si son religiosos, o uno se convierte o el otro se convierte. Claro. Si no va a ser un matrimonio difícil. Claro, Si de por sí un matrimonio es difícil en la vida, cargarle eso, porque además no nada más es que la familia, que el matrimonio se convierta, o sea, adopte, Así porque a lo es. mejor uno dice, no voy a hacer esto ni voy a hacer el otro y los dos, pero vienen alrededor todas las familias, Sí. tanto la protestante como la católica, Sí. como la musulmana, El- la judía, el- viene alrededor todo lo que es la familia. Así Y decir, va a misa, va al rezo, va a Navidad, festeja Hanukkah, festeja no sé, algún día del Corán. es otro ejemplo, también negro con blanco. Claro, En Estados Unidos ya ves mucho matrimonio entre blancos y negros, entre blancas y güeros, entre Sí, morenos y diferentes güeros. razas, sí. Ya lo ves en Estados Unidos. pero ahí digamos que la idiosincrasia puede ser de diferentes religiones, no tiene ningún... Podría haber No, pero menos... llegó hasta el grado ese. Ah, claro, claro. Sí, es importante porque en un momento dado se van dando esos matrimonios, todo eso, y es antisemitismo que se va dando, pero también somos causantes nosotros del mismo... Por supuesto, también tienes razón. Pero, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Bueno, ahí entramos en discutir si ¿Qué es es... primero? Tú llegas a un país donde se llama, no, el llamarte Kirchhoff Sí. nunca va a ser Sí, mexicano. no va a ser reconocido por Como más mexicano. mexicanos que sean y hayas nacido, Porque como yo sus soy- hijos, nietos, Así es. bisnietos y futuras generaciones. Se llamarán Kirchhoff, Eso. pues no serán mexicanos. Claro, es más, somos tan geniales que no me acuerdo qué atleta compitió en velerismo de origen alemán, Sí. nacido en México de padres mexicanos. Decían, pues ese no nació en México. Sí, nació todo, pero tiene un apellido y compitió en los Juegos Olímpicos. No sé si con buena fortuna o mala fortuna, pero la gente misma decía, no No es te posible. reconocen. Sí. Te voy a decir otra cosa, también es al revés. Si tú sale un muchacho muy bueno, que sea de religión judía, mexicano de religión judía, que tiene mucho éxito, ese es mexicano. Ah, claro. Bueno, sucede también O sea, en al Estados revés. Unidos. En Estados Claro. Unidos hay cuarta generación de gente que ya vivió en Estados Unidos, que ya nacieron, que no saben nada de español, que son americanos 100%, pero como traen un apellido de origen latino, nos identificamos con él y no quiero hablar de corebacks de americano y todo, que de repente dices, no tiene nada de mexicano más que sus tatarabuelos eran mexicanos. Así es. Y nos así es. seguimos identificando. Creo que es una idiosincrasia de todos los países y todo eso, ¿no? Sí, mira, la verdad, yo creo que con los años, y ojalá me equivoque, pues la comodidad se va a hacer más corta, porque anteriormente no teníamos un Estado judío, Sí. existe Israel ahora. Entonces, los que estamos fuera de Israel, somos de religión judía, como Claro. puede ser religión cristiana, religión católica, religión musulmana. Pero somos mexicanos de religión judía, Claro. porque si no seríamos israelíes. Los israelíes son los que viven en Israel. En Israel mismo hay israelíes cristianos, hay israelíes Claro, católicos, árabes, hay israelíes etcétera. árabes. Entonces, eso yo creo que va a pasar.
Antes era la comunidad más cerrada porque no teníamos un Estado. Claro. Entonces, si la comunidad se mezclaba, iba a desaparecer. Entonces, una de sus raíces más fuertes que hubo para no desaparecer fue la religión. Claro. Y la religión hizo que la comunidad estuviera cerrada hasta que tuvo un Estado Y Islámico. también el mundo alrededor hacía que estuviéramos más cerrados en ese sentido, porque no te dejaba tampoco. De aquí a 100 años, pues, si ya no vives en Israel, serás de religión, si existe todavía, serás de religión judía. Claro. O serás de religión católica. Yo le digo a mucha gente, tú dices, ¿por qué tú te denominas que eres mexicano cuando eres católico? Cuando te dicen algo de judaísmo, debería ser romano. Claro, claro, claro. Una parte importante de eso no tiene que ver con la educación, con el conocimiento, el que la gente... Digo, nosotros que tenemos diario judío, nos hemos dado cuenta que mucha gente tiene ese antisemitismo o ese odio al judío o ese miedo al judío por desconocimiento. Sin saber, exactamente. Es gente que no tiene cultura. O hasta gente con mucha cultura. Nos ha tocado gente con mucha cultura, en altos puestos de empresas y todo, que no conocen lo que es el judío y no conocen lo que representa o no conocen que el judío es mexicano y consideran que todo judío es israelito. Y entonces es la labor de estar educando y estar comentando y avisándoles, ¿no? ¿Cree que sea importante eso dentro de...? Por eso te digo, películas que acabo de mencionar, Sí. como la que acaba de pasar, o películas Exacto. muy buenas que han pasado, donde se habla de los orígenes y se habla de que son películas que reseñan muchas veces la ingratitud que ha tenido el pueblo judío a través de su historia. Sí. O la guerra. grandeza que ha tenido el judío a través de su historia. O sea, son las dos cosas. Porque hay muchos que como te dicen, es que ustedes dominan el mundo. Claro. Cuando aquí en México me dicen, ustedes dominan. Digo, oye, nosotros somos 40,000 judíos, 45,000 judíos. Claro. ¿Cómo vamos a dominar un país? Ve la comunidad española, ve la comunidad francesa, ve la comunidad americana. No, ustedes son los que dominan. Esos son los antisemitas reales. Claro. O los que no tienen conocimiento, porque creen No muchos... tienen conocimiento y por eso se creen de acuerdo. Creen que todos son... O sea, alguna vez un comentario que a mí me dio mucha risa durante lo de la guerra de Gaza fue que alguien se acercó y me dijo, es que los judíos tenían tanto miedo durante la guerra de Gaza, o sea, en los últimos, que ni siquiera salían a la calle a caminar en el camellón de Horacio. Y me quedé pensando y dije, espérame, era julio y agosto. No salieron a la calle porque eran vacaciones. O sea, veías mucho menos movimiento porque eran vacaciones. Sí, y la gente estaba... O sea, no tenía nada que ver con el conflicto, pero una falta de información. Ahora, también te digo, también mucha gente provoca eso. Eso que en la calle se estés luciendo, pues, provocas muchas veces gente. Diga, mira, Digo, si algo siempre he admirado de usted, ¿no? Es que además la gente que lo conoce y todo, dice, es que él es siempre muy sencillo. Es muy... O sea, no es... eso viene de educación de la casa. ¿Cree que así tendríamos que ser? O hay que... Otros te dicen, no es que ser sencillo, es que hay que gozar el dinero. Bastante hemos trabajado para tener ese dinero, para gozarlo y para poderme comprar el coche. Mira, eso, yo creo que viene de nacimiento. Ahora, hay mucha gente, todos somos diferentes. Claro. Nadie puede copiar, o sea, siempre tratas de copiar que el otro. Yo cuando estaba joven, o sea, por ejemplo, había un cuate que ya tenía coche, yo no tenía posibilidades de tener un coche, y el otro ya traía coche, y el otro traía una chava, y yo no traía chava porque no traía coche, y entonces me chiviaba, no la podía invitar, Claro. no le iba a llevar en camión, entonces tomábamos taxi, tenía que tener dinero para el taxi, la gente se le olvida. Claro. Cuando empieza a ganar dinero se siente el todopoderoso y se le olvidan esos momentos que fueron bonitos, porque no fueron momentos. Yo no me arrepiento de haber vivido lo que viví y lo que disfruté de joven, que no había una cantidad de dinero importante. Cuando yo compraba unos zapatos, bueno, mi papá me compraba zapatos, era toda una ceremonia. Claro. O mi primer traje, me acuerdo muy bien.
para mi bar mitzvah. Ese fue mi primer traje, pues me acuerdo muy bien. Sí, era todo Qué un cariño, acontecimiento. con claro, mi primer Y un gran corbata, esfuerzo. mi primer corbata que me puse, bueno, era una cosa. Y lo habremos olvidado porque hoy en día de repente hacemos la bar mitzvah y ya no es el primer traje, tiene que ser el mejor traje, el traje hecho por no sé quién, en vez de ser vamos a disfrutar. Perdemos el disfrutar lo que significa a veces esos eventos o esas cosas por el hecho Depende de... en el medio ambiente que vivas. Bien. Sí. Si es en un medio ambiente donde todos van de negro, por ejemplo, y tú vas de blanco, pues no, vas a querer ir de negro, pues no quieres, a menos de que quieras destacar, o ser importante, o llamar la atención. Pero tú te vistes, si te dicen de oscuro para ir a una boda, pues vas de oscuro, negro, azul claro, azul oscuro, digo, porque vas a una boda. Lo mismo era en esa época. Tú te ponías lo que Pero tenemos ameritaba un para valor la diferente ocasión. por las cosas, o, Claro. o valores diferentes hacia otras cosas. Claro, por nuestra forma de... Pero hay gente, mira, siempre hay gente, no nada más es cosa de la gente de religión judía. Entre toda la Claro. gente que vemos, pues hay gente que nace también de una forma, tiene dinero y empieza a andar en coches descubiertos, o compra barcos, o compra aviones. Ve tú a saber, nosotros no nacimos para eso. No tenemos ni barco, ni avión, ni vamos a tener. Y bueno, pero, y usted que se lleva con tanta gente en política, en comercio, que está en cámaras, que ha recibido premios desde España, bueno, desde México hasta España y todo eso, ¿cómo ve México? ¿Cuál es el futuro de México? Yo lo veo bien. La verdad, la gente siempre se queja. Durante años y años he oído la queja. Nunca estamos contentos. Nunca estamos contentos. Pero yo siento que México es un país que nos ha dado mucho. No nada más a nosotros, a todos los que vivimos aquí. Sí. Que si mexicanos, no mexicanos, el que trabaja, el que busca la oportunidad, el que trabaja bien. Mucha gente habla de suerte. Yo creo que no hay suerte, hay trabajo. Hay constancia, hay inteligencia. Y eso es muy importante. Pero este país, yo creo que mientras más crece, más oportunidades hay, al revés de lo que la gente piensa. ¿Sigue habiendo oportunidades? Sigue habiendo. Sigue habiendo. Nosotros compramos hace muchos años un negocio, no quiero dar nombres aquí ni nada, pero compramos un negocio y ahora empezamos con 60 empleados y ahora hay 360 empleados. Claro. Empezamos con un director general y 2 subdirectores y ahora hay 13 directores. Entonces, Pero la gente de abajo o un joven puede lograrlo hoy en día claro, todavía. Digo, claro. antes se dice, pues ahora había mucho. Cuando Hoy tengo hay- un elemento valioso no lo dejas ir. Claro. Entonces la gente tiene que estar mejor preparada. La gente tiene que adaptarse y prepararse para cada cambio y para cada situación que vive. Pues muy interesante. Y de todos sus reconocimientos, platíquenos un poquitito cuál ha sido, qué le dejan estos reconocimientos, porque hace rato me platicaba de 2, 3, La verdad, algunos de ellos. la verdad hasta me da pena. Pero, Los platico ni los digo. está bien, eso es ser humilde y ser... Mi reconocimiento más importante era en el deporte. Mis macabiadas, cuando fui por esos eran mis reconocimientos que yo vivía intensamente. ¿Qué representaba ir por México? Porque en la calle a lo mejor le decían, en el americano le decían, ese es el judío que juega con nosotros americano, fútbol. Los sábados. Los sábados. Los sábados de la mañana le Sí. decían, ese es el judío. Y luego iba usted a una macabiada a representar a México. ¿Cuál era el sentido? Bueno, te voy a platicar. Una vez en una macabiada, vino en la época del presidente Echeverría, vino el apartheid, que era, no podíamos jugar, desde México nos advirtieron que no podíamos jugar contra los sudafricanos. Entonces llegamos a Israel, O sea, no podían jugar en Israel contra los sudafricanos, íbamos como delegación como mexicana. la nación mexicana. Entonces Echeverría declaró un apartheid contra Sudáfrica. Claro. Entonces fue el primer país en el mundo que decretó ese apartheid y nos tocaba cuando íbamos a la macabiada. Claro. Entonces me dice un taxi en Israel, salió en los periódicos, México, no sé qué. Dice, yo no puedo entender cómo ustedes
Claro. Los mexicanos, porque yo que eran Sí, en Israel eran los mexicanos, sí. no pueden jugar, somos judíos, me decían, no, y tú no puedes jugar contra un sudafricano que es judío también. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Había que explicarle que el gobierno, dije, no, no es eso, hay cosas aquí de los gobiernos que no son cosa nuestra, y me daban la expliqué. Pero ellos no entendían cómo un judío no podía jugar contra el otro judío. ¿Jugaron o no jugaron contra ellos? No, no jugamos. Mi primer partido en esa macabea era contra un sudafricano. Y jugué nada más dobles, ya no pude jugar singles. Ya. Porque en la mesa, la delegación mexicana iba, creo que Jacobo Gitlin o Ishii Gitlin, no me acuerdo quién de ellos, Jacobo Gitlin, iba como presidente de la delegación, y como presidente de la delegación dijo, México en la mesa no va a jugar contra Sudáfrica. Y se acabó. Al grado que a los 4 años siguientes ya no fue Sudáfrica. Fue, pero se cambió el nombre, no fueron como sudafricanos. Ya. Entonces, es como cuando va a México, a ver, cuando vas a una macabiada Sí. y te toca un israelí, que por ser israelí vas a dejar que te gane No, definitivamente no. Vas representando a México, y él va representando a Israel. Ahí es donde notas que eres mexicano. Sí. Y cuando estás viendo, lo Estás en Israel y estás fútbol, hablo cuando iban los muchachos de fútbol, yo en tenis, me tocaban israelíes, en todos los deportes nos tocaban israelíes, pues había que partirse la cara. Y en vas los representando y vas compitiendo por México. Pues muy interesante. Y vas jugando contra un israelí, en Israel. Claro. Pues ahí tienes la prueba también de otras cosas. No, mira, lo que es muy importante, y tú estás en un periódico que es comunitario, estos periódicos hacen... Me cortaron. Está sonando dentro de la... No, estaban hablando, pero entonces con esto me queda muy bien porque puedo cortar la llamada. Entonces, es muy importante que aprendamos todos